Llegamos al tiempo de la palabra, con nuestras Biblias abiertas en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a estar allá. En la lectura de la palabra se leyó Salmo 24, porque tiene una razón de ser. El tema de hoy se llama una práctica gloriosa, que es lo que el Señor Jesucristo quiere de su iglesia, que lo glorifiquemos, para eso la está edificando, porque Él es el Señor de gloria. Y hay un grupo de salmos que están de alguna manera entrelazados. El Salmo 22 habla de este Rey de Gloria que da su vida por sus ovejas. Es un salmo mesiánico precioso donde va prefigurando la cruz. Entonces, el Rey de Gloria dando su vida por sus ovejas, Salmo 22. Salmo 23 es el Rey de Gloria cuidando sus ovejas, alimentándolas, dándoles paz. Incluso dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, refiriéndose a la vida en este mundo, que es de esa manera, ¿no? Aún ahí Él nos cuida, el Rey de Gloria cuidando las ovejas. Y en el Salmo 24 vamos a ver al Rey de Gloria que tiene un lugar para nosotros, para sus ovejas. El rey dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Abrid puertas, y la idea es que se agranden lo más posible porque el Rey de Gloria es gigante, es enorme. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que tiene un lugar para nosotros, que nos cuida cada día y que murió en una cruz para darnos salvación. Y vemos la belleza en estos tres salmos, el Rey de Gloria. Y nosotros queremos vivir gloriosamente para ese Rey de Gloria, una práctica gloriosa. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos enseña tan preciosas verdades en nuestra vida, partiendo por esa verdad que en Cristo hay salvación, que yendo a Él en arrepentimiento, convencidos por tu Espíritu Santo de nuestra calidad de pecadores, de la realidad de una condenación, tenemos esperanza en Él, y no solo eso, tenemos vida eterna, y no solo eterna, sino también abundante hoy. Damos gracias por esa preciosa verdad y queremos vivir siempre de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Una práctica gloriosa es el objetivo, es el propósito de nuestra iglesia, ¿sí? De eso vamos a tratar hoy. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, nos va a ayudar a eso. Toda la carta a los Corintios está dirigida a la iglesia y a la práctica que debería tener la iglesia, lo que no conviene y lo que sí conviene. Por eso que es bueno estudiarla y estamos justamente en ellos, para poder también tener una vida gloriosa, una práctica gloriosa como iglesia. ¿Qué es la iglesia? Eres tú y soy yo. Siempre tendemos a pensar que la iglesia es tú y yo, tu hermano que está al lado, todos juntos. No, nunca dejamos de ser iglesia del Señor, siempre lo somos. Si alguno falta, si alguno no quiere participar, entonces la iglesia ya no es lo mismo. Todos somos parte importante de la iglesia. El Señor nos llamó a eso, con amor, con dolor, con sufrimiento, pero con poder. Entonces estamos en esta iglesia. Y como les decía, estos salmos están hablando de esta linda verdad de cómo Él dio su vida, cómo nos alimenta y cómo también tiene un lugar para nosotros. Y en el Salmo 24, y vamos a ir ahí, hay parte del versículo diciendo algo que Pablo también va a repetir aquí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, ¿qué está diciendo? No solo que Dios creó todo, sino que todo le pertenece a Él. Y no solamente la tierra, sino todo lo que hay en ella, tú y yo, por ejemplo. Y repite la idea, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nosotros que fuimos llamados por el Rey de Gloria para estar con el Rey de Gloria. Esa es la respuesta a esas preguntas que está diciendo el salmista.
Y vemos otros pasajes en las Escrituras que hablan de esto. Por ejemplo, en el Salmo 68 habla de este rey que asciende con su cautividad. Lo que habla también Pablo en Efesios 4, que nosotros somos sus esclavos y nos lleva con él. En Efesios 2 dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, con el Rey de Gloria. Ahí estamos nosotros. Cuán gloriosa verdad, ¿no? En Colosenses capítulo 3 dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Precioso. Qué belleza, qué maravillosa obra hace el Rey de Gloria en cada uno de nosotros. Y en esa verdad queremos tratar 3 puntos de día. Uno es que nosotros podemos glorificar a Dios, y lo vamos a ver de 3 maneras. Glorificamos a Dios con un corazón humilde, glorificamos a Dios buscando el bien del otro, y también glorificamos a Dios cuando renunciamos por amor a ciertas cosas. O dicho de otra manera, podemos glorificar a Dios cuando yo equilibrio mi yo, hasta dónde es Él y hasta dónde soy yo. Glorificamos a Dios cuando pienso en los otros, ya no en mí, sino en ti. Pero también glorifico a Dios cuando estoy dispuesto a renunciar a la libertad que Él me dio por amor a Él y a su iglesia. Entonces, parte Pablo dando varias instrucciones a la iglesia. Bueno, vemos en todos los capítulos en la primera carta a los Corintios, pero está haciendo aquí en el capítulo 10 una advertencia a los que creen estar firmes, ¿sí? En el versículo 12 va a decir, y el que cree estar firme, mire que no caiga. Y la verdad que ese versículo le llega mucho más a aquel que tiene un corazón humilde, porque sabe que puede caer. Como yo sé que puedo caer en cualquier momento, ese versículo realmente toca mi corazón. Nunca voy a tratar de pensar que estoy firme, porque yo sé que puedo caer. Lamentablemente, el que cree que no le va a pasar algo, que no va a caer en tal o cual tentación, lo más probable es que caiga. Eso es lo que dice el versículo. O sea, básicamente el versículo dice, tienes que tener un corazón humilde. O traducido, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es lo mismo. Entonces hay una advertencia a cuidarse de no caer por pensar que estás bien. Pablo está advirtiendo a la iglesia de muchas cosas que estaban haciendo mal y que gracias a Dios a nosotros nos sirven como ejemplo para no hacerlas. Y si hemos caído en esas, salir de ellas de la manera correcta. Y tenemos que huir de algunas cosas. En el capítulo 6, en el versículo 18, por algunas malas prácticas que tenían allá, les dice huir de la fornicación o de las inmoralidades, de los pecados inmorales, por pequeños que sean. Y acá en el capítulo 10, versículo 14, nos va a decir, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Y por qué nos está advirtiendo de esto? Él va a dar un ejemplo en el cuerpo, que es la iglesia, para no caer en las cosas que nos convienen. Y ese es el contexto en el cual Pablo va a estar explicando estas cosas. Son consejos para ti, son consejos para mí, son consejos para ambos juntos, para toda la iglesia. ¿Sí? En ese contexto estamos hablando. Entonces, tenemos que huir de la idolatría y tenemos que saber entonces qué es la idolatría. Vimos que en el capítulo 8 Pablo ya está diciendo, ¿qué son los ídolos? Nada, los ídolos son nada. De hecho, acá también va a decir en el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y la respuesta es, no, no es nada. Pero el problema no es que sea algo nada. El problema es que Satanás, que es muy astuto, va a saber usar eso que es nada para que, haciéndonos caer, realmente haga algo. Ese es el tema. Entonces, no es lo que yo sé, es cuidado con lo que yo hago. Entonces, Satanás puede usar esto para tentarnos. En el versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, la nada, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Nuevamente, uno dice, no, yo nunca voy a caer en eso. El tema es, no, ten cuidado. Porque a veces, sin darte cuenta, lo vas a estar haciendo. El pueblo de Israel, que tenía en
veía la presencia de Dios en una columna de nube de día y de fuego de noche en medio de ellos. Entonces era como, ¿dónde está Dios? Estaba ahí, lo veían todo el tiempo. Su presencia me refiero. Dice, ¿cómo puede un pueblo así haberse desviado de Dios? Y vamos a ver un versículo ya en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 17, en el Cántico de Moisés, va a decir acerca de este pueblo: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Qué terrible. Dios los guió todo el tiempo. Dios les dio. Uno lee en Éxodo, en Números, al principio de Deuteronomio, cómo Dios les proveyó de todo, aún en lo que era imposible. Hizo maravillas, destruyó enemigos, delante una cantidad innumerable de milagros. Y aún así, dice en este versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces hay una terrible realidad que está desde el principio y que Pablo quiere advertir a la iglesia que, ojo, nosotros podemos caer en exactamente lo mismo sin darnos cuenta. O peor aún, pensando que estamos haciendo lo correcto, que tenemos la razón. Entonces, ¿son algo los ídolos? No, no son nada. Pero vuelvo a lo de recién. Ojo, Satanás sabe lo que nosotros sabemos, pero es muy astuto y puede, tentándonos, o en este pensamiento que tenemos que nosotros decimos no nos va a pasar nada, hacernos caer justamente donde no debemos y sentarnos en una mesa que no conviene. ¿Está firme? Es preferible pensar, no estoy firme. De esa manera glorificamos a Dios con un corazón humilde. Entonces tenemos que cuidarnos de sentarnos en la mesa que nos puede hacer caer y llevarnos a la comunión con ídolos. Y como dije al principio, bueno, ¿qué es un ídolo? Antes, cuando estudiamos el capítulo 8, vimos que, por ejemplo, algo que nos puede desviar de nuestra atención a Dios es el consumo de algunas cosas, que justamente lo que Pablo está usando como ejemplo acá, el consumo de carne sacrificada a los ídolos. Nosotros decimos, bueno, eso no existe hoy día, pero sí podemos consumir otras cosas que pueden hacer caer a hermanos. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, da lo mismo el grado alcohólico que tenga, o el cigarro, o cualquier cosa que no convenga al cuerpo, que algún hermano puede caer por eso. Los asuntos políticos, que son tan vigentes todo el tiempo en todos los países del mundo y en todos los noticieros, y de repente nos van a hacer tomar ciertas posiciones respecto de algún punto, o si alguna autoridad hizo algo que nosotros consideramos que no es lo correcto, tomamos críticas y las hacemos saber al resto. Y yo me pregunto dos cosas. Uno, ¿no es Dios soberano sobre esa autoridad política? Y la respuesta es claro que es soberano. Entonces, ¿de qué me estoy preocupando yo? ¿Le estoy arreglando el problema a Dios? ¿Se equivocó? No es cierto. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que quiere Cristo de su iglesia? Que lo predique a Él, ¿cierto? No a algún u otro político. Entonces, no erremos la forma en que estamos actuando, porque estamos haciéndonos partícipes de las mesas que no convienen. Nuestra mesa es aquella que glorifica al Señor. Un corazón humilde, esperando todo de Dios, sea que nos guste o que no nos guste, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuidado con esos ídolos. Vimos también en el contexto de todas las tendencias morales que hay en el mundo, el homosexualismo, el feminismo, la lucha de géneros. Entonces hay que tener cuidado de repente con caer, incluso uno dice inocentemente, en juegos de ese tipo. Por ejemplo, en vez de usar las letras que el castellano asigna para el género, le ponemos una arroba. ¿Qué es eso? Ni siquiera es nuestro lenguaje. Pero estamos introduciendo esa tendencia moral del mundo dentro de la iglesia. Y comenzamos a sentarnos nuevamente en la mesa de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Decimos nosotros, nada. Ojo, detrás de un ídolo están los demonios. Cuidado con eso. Entonces la advertencia es bastante fuerte.
para nosotros y por algo está acá en las Escrituras. Y por algo también, creo yo, la estamos viendo en este tiempo, donde estamos con una invasión terrible de muchas cosas, que no queremos que entren en la iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos para que no entren en la iglesia? Corazón humilde, el tuyo, el mío, el de él, el de aquel, cada uno. Toda la iglesia con un corazón humilde va a glorificar a Dios y va a desechar lo que no es de Dios, así de simple. Otro tipo de idolatrías que son quizás más sutiles, que se ven menos, es ponerme a mí primero. Eso se llama egoísmo, egocentrismo, egolatrismo, lo que quiera que empiece con ego. Y dejar a Dios después, ¿no? Entonces, mis gustos, mis deseos van primero. Mi razón, ¿sí? Yo digo, no, es que yo tengo la razón. Bueno, ¿y qué dice la Escritura? Tengo idea, pero yo tengo la razón. Estoy exagerando un poco el punto, pero hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Cuánto se puede enaltecer mi corazón partiendo por cositas chicas? Ojo con ponerme a mí primero antes que el Señor. Otra forma que incluso nos ponemos nosotros primero sin darnos cuenta es cuando hay algún problema y tratamos de arreglarlo. O sea, no estoy hablando de un problema que se cortó la luz y vamos, no. Estoy hablando de un problema, a veces puede ser un problema en el matrimonio. Y tratamos de arreglar las cosas para que no pase a mayores. Y hasta podemos echarle tierra, ya que este tema escondido en la pieza hasta que nunca abrimos y echémosle para adelante. Pero la verdad es que esa es una carga, que hay un pecado detrás, hay algo que solucionar en el Señor que nosotros nunca lo estamos llevando a Él. ¿Por qué? Porque lo pusimos después del problema. Porque lo estamos tratando de arreglar nosotros. Y nuevamente es una forma de idolatría. Pensando en este mismo ejemplo de la familia, poner a la familia primero. Poner a padre, madre, hijos, hijas, hermanos, nietos, antes que Dios. Y le vamos a dar más importancia a lo que pase con ellos y después el Señor. Y hay textos en la Biblia, de hecho el mismo Señor Jesucristo dijo que el que ponga madre, padre, madre, hijo, antes que yo, no es digno de mí. Y nos choca, ¿no? Nos suena como súper fuerte el texto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en la humildad correcta. Así de simple. ¿O el Señor Jesucristo dijo algo incorrecto alguna vez? No, es más, todo lo que enseñó fueron verdades. Entonces, si eso es verdad, lo mío no es verdad. Eso es un corazón humilde. Buscar aprobación. Nosotros no servimos para vivir solos, fuimos diseñados para vivir en grupo. Y a veces nos sentimos como que no estamos bien aceptados dentro del grupo o necesitamos algo más del grupo. Que digan, oh, este hermano sí que la lleva, este hermano es el de los buenos chistes, con él quiero estar más que con otros, y tratamos de ganarnos esa posición, ¿no? ¿En quién estamos pensando? Nuevamente en mí. ¿Y dónde está la humildad? Pareciera que actuamos con humildad, pero la verdad es que no la hay. Porque estamos tratando de ganar algo propio. Cuando el Señor es el que hizo la iglesia y la hizo perfecta, preciosa, y te puso a ti y a mí en la mejor iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué poner otra cosa antes que eso? Entonces, ese tipo de situaciones son las que está hablando Pablo cuando dice, ¿qué es un ídolo? Bueno, tenemos que saber, conocer en qué podemos caer en estas idolatrías, por pequeñas que nos parezcan, pero terminan haciendo cosas muy grandes y graves que hacen daño a la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Enseñarnos esto y va a usar un ejemplo. Está diciendo, el Señor te llamó, pero no te llamó solo. El Señor te llamó para pertenecer a su iglesia. Eso es lo que está haciendo hoy día. Te hizo parte de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia sin ti no es lo mismo. Sabes bien esa verdad, ¿no? No puedes hacerte a un lado de la iglesia. Si lo estás haciendo, estás sentándote en la mesa que no corresponde. Tienes que buscar en tu corazón qué tan humilde estás delante del Señor y pedirle al Señor que te restaure. Y Él lo hace. Es preciosa es un Señor verdaderamente de gloria, que busca que tú lo glorifiques y Él te ayuda. Y el ejemplo que va a usar en la cena del Señor, en el versículo 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y reconocemos la imagen, ¿no? Cuando celebrábamos
antes cuando estábamos todos juntos, la cena del Señor. Ahora, fíjate que dice la copa de bendición que bendecimos. Esa copa que representa la sangre de Cristo, que fue dada por nosotros en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, o sea, la ira de Dios cayendo por tu pecado y el mío en Cristo, para Él fue la copa de maldición. Lo que para Cristo fue una copa de maldición, hoy día es una copa de bendición. Y tenemos que compartirla juntos, porque todos tenemos esa bendición. Ese es el ejemplo que está dando Pablo. O sea, todo esto no es cualquier cosa. Es maravilloso y es glorioso. Entonces, con mayor razón, tenemos que poner atención a estas cosas que nos parecen menores, porque estamos, de alguna manera, dándole menor valor a la maldición que tuvo que pagar el Señor en la cruz. Es así de fuerte. Dios siempre ha buscado la comunión en obediencia con su pueblo, y lo vemos en estos versículos del 16 al 18. El ejemplo de la cena, todos en comunión, disfrutando la bendición, esa copa que para nosotros es bendición, que Cristo la hizo bendición. Y en el 18 también va a ir a un ejemplo en el Antiguo Testamento, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Y está hablando ahí de la figura de los levitas, ¿no? Que cuando se hacían sacrificios al Señor, ya sea por perdón de pecado, por agradecimiento, por una serie de cosas que estaban todas instruidas, ellos también participaban de eso y comían de lo que se sacrificaba en el altar. ¿Por qué? Porque era comunión con el Señor. Entonces, el Señor busca esa comunión en obediencia, en humildad, para que lo hagamos dignamente, no indignamente, como sacrificando a un demonio. Y de eso va a enseñar en el capítulo 11 después Pablo. Entonces, no se puede hacer ambas cosas. Jugar con lo que no es, con lo que me puede llevar a la idolatría. Y estar en bendición, en comunión con el Señor. No se pueden hacer ambas cosas sin exponerse al peligro y provocar al Señor. Y dice, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que el Señor? Y la respuesta es no, ¿cierto? Pero a veces funcionamos como que sí. No se puede hacer ambas cosas sin exponerse al peligro y provocar al Señor. Vamos a ser tentados por Satanás, como les dije. Va a hacernos caer como sutilmente en estas cosas que parece que están bien, pero no están bien. El apóstol Santiago en su carta da un versículo ahí en el capítulo 1 que es bien, muy lindo. Mira lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿el Señor sabe que vamos a ser tentados? Lo sabe. ¿El Señor sabe que vamos a ser probados? Es más, Él es el que prueba nuestra fe. El Señor va a permitir todas esas cosas en nuestra vida. Pero, ¿se acuerdan el versículo 13? Que decía que si nunca nos va a llegar una tentación que no podamos resistir. Y que junto con que Dios permita que podamos ser tentados, Él nos va a dar la salida para que podamos soportar. Él nos bendice de esa manera. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, aquel que busca de corazón humilde glorificar a Dios y buscando en el Señor, sácame de este problema. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que es tremendo. Más encima nos recompensa. O sea, nos ayuda a salir y nos recompensa. ¿Por qué entonces voy a buscar algo distinto? Juan, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, hay otro versículo ya que es cuando Jesucristo le escribe a la iglesia de Esmirna. Y ellos van a ser tentados fuertemente, incluso dice por Satanás mismo.
Y en el capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y es interesante cómo comienza el versículo. ¿Por qué? Porque dice que vamos a padecer. O sea, Dios sabe que nosotros vamos a padecer. Es más, tú y yo sabemos que eso es cierto, ¿no? Y que dice, no temas. Ahora ese no temas no es que tú busques, voy a hacer un paréntesis acá, me acordé de una película, 2012, que todo el mundo, bueno, no se entera al principio, pero uno después, al transcurrir la película, se da cuenta que todo el mundo sabía que el mundo se iba a acabar, ¿o no? ¿Y qué hicieron? Y prepararon unas arcas gigantes para llevar lo mejor de lo mejor para poder solucionar el problema, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo. Arréglatelas tú solo. Entonces, cuando uno lee este versículo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer, es porque, mira, tenemos todo preparado para que tú puedas salir adelante. No, no, no. Eso es lo que enseña el mundo. Nosotros no tenemos que temer, no porque el padecimiento va a ser leve o vamos a salir rápido. A lo mejor vamos a morir. Pero en Cristo, si ahí está toda la gracia. Volvamos al versículo ya en Apocalipsis. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque el Señor está contigo. El Señor sabe. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente tenemos la corona acá. ¿Hasta cuándo tenemos que buscar al Señor? Hasta la muerte. O sea, da lo mismo lo que pase porque el Señor sabe. Yo no tengo idea de lo que está pasando, probablemente. No sé en qué va a terminar todo esto, pero el Señor sí. ¿Dónde está mi confianza? En un corazón humilde que glorifica a Dios, porque Dios es el dueño de todo, ¿no? Glorificas a Dios con un corazón humilde, pero también glorificas a Dios cuando buscas el bien del otro. Y eso vamos a leer en los versículos que siguen. En el 23 va a hablar de que tenemos libertades. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el 24 es el versículo clave, crucial acá. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿De qué forma vamos a vivir entonces? Aprendimos recién, con un corazón humilde, glorificando a Dios. Y ahora, con un corazón buscando el bien tuyo, no el mío. De esa forma glorifico al Señor. Porque el Señor hizo lo mismo por ti y por mí, ¿no? El versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Yo me imagino que tú has escuchado, yo al menos he escuchado de hermanos que dicen, este es mi versículo favorito. Entonces uno de repente dice un nombre, un salmo, ¿no? Dice, oh sí, ese es mi versículo favorito. Y yo cuando leí este versículo dije, ¿será este el versículo favorito de algún hermano? Porque yo no lo había considerado para mí. Y es bueno considerarlo, quizás este debería ser mi versículo favorito. No buscar mi propio bien sino el tuyo. Es como la vida de Cristo, ¿no? Glorificar al Señor haciendo lo mismo que Él hizo. Tremendo. Tenemos libertades como creyentes. Eso es lo que está diciendo al principio, todo me es lícito. Es más, en el versículo 27, por ejemplo, va a decir, si algún incrédulo os invita y queréis ir, tú decís, no, yo no voy a cosas del... No, mira lo que dice. De todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no te está limitando a ir. No hay una prohibición ahí. Hay que tener cuidados, eso sí. Pero hay libertad de hacer muchas cosas. Ahora, todas las cosas me son lícitas, decía Pablo también allá en el capítulo 6, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Por lo tanto, hay que tener el cuidado de en esta libertad, no esclavizarse en lo que no conviene. ¿Sí? Y en el capítulo 8, versículos 11 al 13, hablando de estos hermanos firmes que podían hacer caer a los hermanos más débiles, dice el texto, y por el conocimiento tuyo, hablándole al hermano que es más fuerte, que tiene mayor conocimiento, etc., se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Y en el fondo está diciendo, ten cuidado con que en esto creer que estás haciendo las cosas bien y que eres mejor que el resto.
hacer caer a otro donde Cristo pagó el mismo precio que por ti? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y ya habíamos hablado de eso. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo que estaba enseñando Pablo como un ejemplo en sí mismo. Y es lo que nos está enseñando ahora. O sea, tenemos libertad, podemos hacer muchas cosas, podemos comer lo que sea. Da lo mismo. Si nadie te va a decir, pastor, yo podría comer, come, tienes toda la libertad de hacerlo, siempre y cuando no hagas caer a otro. ¿Puedo tomar? Toma. Tienes libertad de hacerlo, siempre y cuando no hagas caer a otro. Por eso Pablo dice, si yo voy a hacer caer a otro, entonces no comeré jamás. Y yo les conté en testimonio con respecto al alcohol. Sabiendo esta verdad, yo decidí no consumir alcohol jamás. Ni en mi casa ni delante de nadie. Para no hacer caer a nadie. Así de simple. Buscando el bien del otro. Entonces, ¿tenemos libertad? Sí. Todas. Pero también tenemos responsabilidades. Tenemos que tener, entonces, cuidado con hasta dónde llega mi libertad y cuál es mi responsabilidad. Es un signo de madurez equilibrar la libertad y la responsabilidad. Las decisiones se toman por amor. Voy a repetir esto. Es un signo de madurez equilibrar la libertad y la responsabilidad. Las decisiones se toman por amor al otro. Y Pablo habla de esta libertad, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 5, va a hablar extensamente acerca de la libertad y los cuidados que tenemos que tener en ella. Y en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ¿el Señor nos hizo libres? Sí. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Con todo, con toda la libertad que Él nos dio. Ojo, pero no uses eso para beneficiarte a ti mismo. No. Ponlo en servidumbre, por amor a tus hermanos. Eso lo está diciendo básicamente el versículo. Y un creyente que funciona de esa manera, siguiendo el consejo de este versículo, va a ir madurando. Al punto que, y en este mismo capítulo vamos a ver que va a hablar después del fruto del Espíritu. ¿Sí? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todas esas cosas van a estar en el corazón y en la vida de un creyente que vive en servidumbre, por amor a los hermanos, en plena libertad, pero limitándose de aquellas cosas que no convienen y que pueden hacer caer al otro. Entonces, la libertad es para el espíritu, no usarla para cosas de la carne. Decía el salmista, recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Todo me es lícito. Pero en el versículo 3 decía, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El que es responsable con la libertad con que fue llamado. Esa es la respuesta. Entonces, podemos glorificar a Dios con un corazón humilde. Vamos a glorificar a Dios también buscando siempre el bien del otro. Y vamos a juntar estas dos cosas en una. Que glorificamos a Dios cuando renunciamos a cosas por amor, como el Señor lo hizo. No hay, como vimos, una prohibición sobre comida o bebida. Podemos comer o beber o hacer lo que sea, pero se advierte sobre el cuidado de los otros, el cuidado que tenemos que tener con los otros. En el versículo 27 leímos esto de si un incrédulo nos invita y está hablando del asunto de la conciencia. Y quiero ver unas preguntas que hizo Pablo en el versículo 29. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues
¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo soy libre, ¿por qué se tiene que juzgar mi libertad? Bueno, por el daño que le podría causar el otro. Por eso. En el 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si yo tengo alimento y di gracias por eso, ¿por qué no lo voy a poder comer? ¿Por qué puedes hacer caer a otro? Eso está diciendo. Entonces la libertad es libertad, pero ¿cuál es el límite? La gloria de Dios por amor al otro. Eso es lo que está enseñando Pablo acá. De alguna manera lo va a decir también el salmista. Él en el Salmo 24, en el versículo 6, dice que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O sea, una generación libre. ¿Cómo es? Aquella que busca a Dios. Dice, de los que buscan tu rostro. Y yo siempre que leo una expresión así, me imagino mirando a Dios. Y cuando tú miras a alguien, lo miras a los ojos. Y si estás mirando a alguien a los ojos, es porque los ojos de él te están mirando a ti. Cuando hay comunión. Precioso. Mirarse cara a cara con el Señor. A los ojos. ¿Por qué? Porque tengo un corazón humilde. Y estoy viviendo por el bien de otro. Cuidando mi libertad, no usarla para mí, sino para la gloria de Dios. Y lo que va a seguir hablando el texto, mira el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tal es la generación que el Señor llamó para su gloria. Ese eres tú, ese soy yo. ¿Y cómo? No seáis tropiezo, dice el 32, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ese versículo de si pues coméis o bebéis está en ese contexto. O sea, si vas a hacer lo que tienes libertad de hacer, hazlo todo para la gloria de Dios. Y eso para la gloria de Dios incluye mi amor por ti. No voy a hacer cualquier cosa. Es más, voy a renunciar a aquellas que por mucho que me gusten, por mucho que ya haya soñado con tenerla, pero si te hacen daño, ya no lo voy a hacer. No es fácil, ¿no? Es un camino en el cual tenemos que ir creciendo. Pero esa es la vida del creyente. Esa es la vida que glorifica a Dios. Muchas veces nos vamos a ver en la posición de tener que renunciar a algo y eso va a formar en el tiempo un testimonio constante en mi vida. Porque yo voy a estar perseverando en esas cosas. Y eso va a hacer que yo sea ejemplo para otros. No se puede glorificar a Dios a la manera de uno. Uno tiene que glorificar a Dios a la manera de Dios. Y eso es lo que va conformando un carácter humilde de corazón, que piensa siempre en el otro y que glorifica a Dios. Mira los versículos, el versículo 33, hablando de esto de no ser tropiezo y de hacer todo para la gloria de Dios. Dice Pablo, como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, o como diciendo, dispuesto a renunciar a lo que sea necesario, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, incluso para que mi testimonio, en renunciar a cosas en mi libertad, pueda llevar a no creyentes a ver el ejemplo de Cristo y creer en Él. Eso es lo que está diciendo. Es tremendo. O sea, es como, mira, deja de pensar en ti. Piensa en el Señor y en lo que el Señor está haciendo por medio de ti, con un corazón humilde, que piensa en el bien del otro y que glorifica al Señor, y eso incluso va a llamar a muchos, hasta va a predicar sin hablar. Eso está diciendo, es tremendo este pasaje. Así como lo que haces o lo que dejas de hacer honra a Cristo, así también eso va a mostrar al otro cómo debe confiar en el Señor. Voy a repetirlo. Así como lo que haces o dejas de hacer honra a Cristo, así también eso va a mostrarle a otro cómo confiar en el Señor.
y va a ayudar entonces a edificar la iglesia. ¿Te acuerdas? Todo es lícito y estas cosas edifican. ¿Qué es lícito? Saber renunciar a algo que, por mucho que te guste, no va a beneficiar a otro. Saber renunciar a algo que, por mucho que te guste, tú sabes que va a edificar a la iglesia, que va a hacer crecer hermanos, que va a hacer ver hermanos la gloria de Cristo. Como actúas en función de la madurez alcanzada en diversas pruebas, te hará vital para aquellos hermanos que son más débiles. Vital. No es cualquier cosa. No es un día voy a hacer esto. No. Nuestra vida tiene que apuntar a eso. Tenemos que ir creciendo para llegar a eso. El ejemplo máximo lo vemos en Cristo. Él muchas veces dice, se sentó a comer con publicanos, estuvo con rameras, estuvo inserto en el mundo, pero nunca se mezcló con el mundo, ni cayó en conceptos que maneja el mundo. Siempre predicó la verdad, mostró la verdad, con amor y compasión, pero la verdad. Y llegó ese día a la cruz y dijo, Padre, lo de la copa, recuerda, ¿no? Que pase de mí esta copa, sabiendo que era la maldición. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sabiendo que es tu bendición y la mía. Qué tremendo ejemplo. En toda su libertad, el Señor Todopoderoso, dueño de todo, porque del Señor es la tierra y su plenitud, estuvo dispuesto a renunciar a todo por amor a ti y por amor a mí. Qué ejemplo tremendo. Por eso que el capítulo 10 termina en el 11, en el versículo 1, y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es el gran mensaje que da este pasaje, que nos propone ese desafío hoy día. Tenemos que crecer y crecer en aprender a glorificar a Dios como debe ser glorificado, porque eres el Rey de Gloria, con un corazón humilde, pensando en el bien tuyo, en el bien del otro, y dispuesto a sacrificarse a lo que no conviene, imitando a Dios, como Pablo lo imitó. Así debe ser nuestra iglesia. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por ese ejemplo tan precioso y grande y difícil que hizo Cristo en la cruz. Gracias por esos pasajes también que nos muestran la angustia de tener que renunciar por amor a otro, porque sabemos que Él también nos entiende. No es fácil la renuncia, pero sabemos que en esas pruebas también tú nos comprendes y nos ayudas a pasarlas. Rogamos por eso, Señor, que vayas conformando nuestro corazón cada vez más y más en humildad, Señor, para considerarte siempre a ti primero y nosotros al último. A mi hermano primero y nosotros al último. A lo que es correcto primero y nuestros gustos al último. Ayúdanos a ser humildes, a vivir en amor, por amor, y renunciar en nuestras libertades a lo que sea necesario para que tu obra en este mundo pueda ser llevada de forma gloriosa por esta iglesia, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.